Doctora, buenas noches. ¿Me confirma si está en sala? Hola, muy buenas noches. Sí, Voy a dar inicio, por favor. sí. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Diana, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada. Agradecidos por su participación en el curso Uso de relajantes musculares en perros, que estará a cargo de la médico veterinaria Ángela Parra González. Asimismo, para el buen desempeño de la doctora, se les recomienda mantener la cámara y micrófono apagado. Para las dudas y consultas, la doctora les estará absolviendo al final de la ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio y la certificación, estaré dejando mi número del chat en el Zoom. Buenas noches, doctora Ángela Parra González. Le cedo el pase a su ponencia. Hola, muy buenas noches para todos. Ya les comparto la pantalla para poder iniciar la ponencia. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Como lo dijo mi compañera, bienvenidos a la clase de uso de relajantes musculares en caninos. Esta ponencia se divide en 5 ítems. El primero vamos a hablar sobre la farmacodinámica y la farmacocinética, de cómo interactúan los fármacos. En segunda instancia vamos a hablar sobre la parte de dosis, administraciones y efectos secundarios de los fármacos. Como tercero, tratamiento de trastornos neuromusculares. Cuarto, protocolos de monitorización durante la administración de estos medicamentos. Y por último, que sería manejo de sobredosis o efectos adversos de estos medicamentos. Entonces, antes de comenzar, como les dijo mi compañera, por favor mantener sus audios y cámaras apagados para tener una mejor interacción. Al final de la ponencia les estaré respondiendo cualquier duda o inquietud que tengan respecto a la clase. Bueno, para empezar, el principal componente pues va a ser la vía hematógena, que ella es la que nos va a indicar o a llevar un seguimiento específicamente de la conducción de cualquier fármaco. Entonces, recordar que la parte de la hematología es una rama de la medicina veterinaria que va a estudiar específicamente la morfología de la sangre y en conjunto con los tejidos que la producen. Permite generar pues y diagnosticar en conjunto con tratamiento de enfermedades a nivel de la sangre y sus componentes celulares. Cubre la composición celular y sérica de la sangre y aparte pues es un proceso de coagulación y formación de células sanguíneas, específicamente pues la síntesis de hemoglobina y los trastornos relacionados a cada una de ellas. Entonces, la vía hematógena es la principal o la encargada específicamente pues para para esta farmacodinámica y esta farmacocinética, la cual cómo se produce. Entonces, luego de introducir la parte de cualquier fármaco, entonces ella es la encargada de conjugarse específicamente con estas dos frases, que va a ser el fármaco y en el organismo. Entonces, la farmacocinética es lo que le hace el organismo al fármaco, en comparación que va a ser la farmacodinámica, que es lo que le realiza el fármaco al cuerpo, o sea, ya sería su función en el organismo. Entonces, si ven, cada una pues tiene un concepto diferente, parecido pero diferente, y que cada fármaco pues va a actuar de forma diferente para poder compensar. Entonces, para explicar específicamente la farmacocinética, se va a dividir específicamente pues en 4 subgrupos de forma correcta. Normalmente pues el paso de los fármacos siempre pues atraviesa la membrana específicamente biológica, que genera pues una absorción de fármacos en conjunto pues con algunas concentraciones metabólicas en el organismo,
como la parte de líquidos, tejidos y por ende su excreción. Entonces, allí es donde viene su relación farmacocinética. Entonces, para realizar este proceso, el fármaco necesita pasar por 4 evoluciones de concentraciones plasmáticas en el organismo, que se compone específicamente como absorción, distribución, metabolismo y absorción, con el fin de generar una función correcta en el organismo. Entonces, todo se produce simultáneamente todo el tiempo en el que el fármaco se encuentra dentro del organismo con el fin de generar pues eh, una afinidad y por ende una respuesta a lo que queremos llegar a generar. Entonces, empezamos hablando de la farmacocinética, específicamente de la primera etapa o la primera evolución, que va a ser la parte de la absorción. Entonces, en esta absorción, normalmente pues tenemos el sitio de aplicación que viajaría de circulación sistémica, como les hablé anteriormente, pues de la vía hematógena, en las cuales influyen los siguientes factores. Entonces tenemos diferentes vías de administración de cualquier medicamento. Entonces tenemos la administración de vía enteral, la cual puede ser oral, sublingual o rectal. Referente a la forma parenteral, sería a nivel intravenosa, intramuscular, subcutánea o tópica. O también existen otras administraciones que va a ser de forma inhalatoria. Por ende, pues va a generar a nivel interno, una generación de vascularización o extravascularización, en el cual específicamente la farmacocinética se va a encargar de liberar y diluir como tal el fármaco en el organismo, que normalmente pues esto puede verse afectado o no a procesos fisiológicos o patológicos que tenga el paciente. Entonces, específicamente la edad, el efecto del primer paso, que yo ahorita les explico a qué se debe esta palabra, y la superficie de absorción. Entonces, todo va a depender específicamente de eso, porque normalmente pues los cachorros que cumplen menos de 6 meses tienen una absorción un poco más rápida, ya que están en crecimiento y en formación de sus órganos. A diferencia de un paciente geriátrico mayor a 8 años, entonces él pues va a componer diferente absorción en un menor tiempo, pero por ende ambas se relacionen como en el efecto del primer paso. Pero esto se puede ver afectado en cualquiera de las vías, ya sea parenteral o enteral, cuando el paciente tiene un proceso patológico. Entonces me refiero a que el paciente llegue con vómitos o émesis, diarreas, trastornos de conciencia o que el paciente tenga un daño de base de insuficiencia renal o hepática, ya que estos dos órganos son esenciales para el momento pues, de la excreción que ya más adelante les explicaré a fondo. Tenemos la segunda evolución, que va a ser la parte de distribución. Entonces, esta parte, como tal, pues va a ser la velocidad y la cantidad del fármaco inalterado a llegar a circulación sistémica, que normalmente pues la cantidad es que nosotros como médicos veterinarios, según el peso del paciente y la concentración del fármaco, es la cantidad que le vamos a administrar de forma correcta con el fin de no generar una sobredosis sistémica del paciente y que tenga una alteración, ya sea como efecto rebote o efectos secundarios como tal. Entonces, de allí después de esto, se produce el efecto de la absorción que anteriormente lo mencioné, llega al caso de cualquier vía enteral y parenteral, luego pues se encarga de su liberación y su respectiva eliminación. Entonces, normalmente pues las características físico-químicas del fármaco pueden ser solubles o solubilidad o de permeabilidad, en el cual esta solubilidad se encarga como con tal de diluir específicamente el fármaco sin problemas. En cambio, la permeabilidad necesita como un patrón o unas membranas de proteínas con el fin de generar como un pedaje para llegar pues a diluir de forma correcta pues el fármaco. Entonces necesita como un transporte, unas células transportadoras
ya sea unidas a proteínas plasmáticas o a nivel de membrana, para cumplir su efecto correcto. Entonces, ahí tenemos las formas de la farmacocinética, la parte de disponibilidad que tenemos liberación inmediata o retardada. Entonces, ahí es como tal cómo vienen los fármacos, ya que pues algunos vienen con cubierta entérica para de pronto no generar irritación intestinal, ya que pues a nivel del pH gástrico, llegado el caso, si no tienen esta cubierta, pueden llegar pues a generar gastritis o a disminuir el efecto que queremos llegar a tener del medicamento. Por otra opción, tenemos cápsulas también que tienen en forma cubierta o en suspensión oral, que estas no van a tener como tal una cubierta en específico y por ende pues esta se va a alternar en el pH digestivo para llegar a una correcta disponibilidad del fármaco. Por otro lado, esta distribución siempre se basa pues en la parte hematógena, específicamente en la sangre, y que de allí se va a ver reflejada hacia la parte de los tejidos. Entonces, esta distribución depende específicamente de, uno, pues de las propiedades del fármaco que les comentaba, según su marca comercial o su composición, ya sea en tableta, en cápsula, en suspensión oral o que tengan alguna cubierta entérica para administrar. Entonces, cada una de ellas, como anteriormente lo mencioné, referente a sus características físico-químicas para su correcta solubilidad o permeabilidad, requieren pues una unión a proteínas plasmáticas en el cual pues estas tienden a tener una fracción libre o una fracción pues unida o unas fracciones tisulares o una perfusión tisular. Entonces, dependiendo de esto, cada una pues tiene una correcta afinidad para generar un correcto transporte y por ende una correcta evolución del medicamento. Entonces, esto es lo mismo. Los pacientes a nivel fisiológico y patológico pueden llegar a tener de pronto efectos retardados o no. Pacientes que están en gestación, la edad de los pacientes o que tengan alguna afección en cualquiera de estos órganos, que ya sea la parte hepática, renal o la parte cardíaca. Patologías, como anteriormente lo mencioné, en este caso le agrego más que todo fallas a nivel sistémico. Entonces, pacientes que tengan más que todo obesidad, entonces tienden a tener más tejido adiposo y que se hace más difícil la conducción y la eliminación del fármaco. Los pacientes que tengan una desnutrición crónica, que desde allí pueden llegar a tener cualquier tipo de shock. Recuerden pues que tenemos 5 shock: shock hipovolémico, shock anafiláctico, shock cardiogénico, shock neurológico y shock séptico. Entonces, cualquiera de estos shocks puede generar pues alteraciones sistémicas y que el paciente pues se pueda ver afectado la parte de la distribución del medicamento. Aparte por hipoxias, deshidrataciones completas, hipoproteinemia, falla hepática o renal, específicamente de estos órganos. Bueno, entonces, normalmente pues cualquier fármaco debe ser procesado farmacocinéticamente, eh, en donde pues la sangre es la correcta o es la principal distribución para su lugar de absorción, específicamente pues en el órgano diano que se vaya a ejecutar. Pues a través de la unión de proteínas plasmáticas o de, como les comentaba anteriormente, de proteínas tisulares o de perfusión tisular, dependiendo de esto. Entonces, la otra también pues va a depender de la velocidad, el grado de distribución de tejidos del fármaco y las barreras como tal. Entonces, ahí pues va muy de la mano la funcionalidad sistémica del paciente para que tenga una correcta velocidad y funcionamiento. Entonces, las propiedades físicas del fármaco, la afinidad por moléculas transportadoras, las posibles interacciones de las mismas moléculas transportadoras, el flujo de sangre en el tejido, factores patológicos como inflamación o tamaño pues de algunos órganos en general, que puede generar pues que el fármaco en general disminuya su velocidad y por ende su correcta distribución, evolución en el organismo.
Entonces, acá hablamos ahora un poco pues del metabolismo. Entonces, ya teniendo correcta la absorción, la distribución, entonces, ¿cómo se realizaría el metabolismo? Lo anterior mencionado, específicamente, pues la unión a proteínas plasmáticas o a proteínas tisulares específicamente, la edad y efectos patológicos. Eh, entonces, en esto, el proceso de metabolismo comprende específicamente pues algunos conjuntos de reacciones que como tal pueden ser modificaciones a la estructura de cualquier fármaco. Entonces, esto más que todo se baja a la parte polar o de oxidación del fármaco, que se realiza específicamente en dos fases, con el fin de que este metabolismo pues ahí ya haga efecto del medicamento que queremos, ya sea aliviar dolor, protección, entre otros, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de la primera fase, entonces ya una vez llegando el medicamento, vamos a tener que este medicamento se va a reducir en tres porciones, en oxidación, reducción e hidrólisis. Entonces, cada vez su polaridad va disminuyendo, ¿sí? Generando pues una hidrólisis como tal. Entonces, a medida que va disminuyendo, puede ser que esta polaridad se aumente o se inactive. Entonces, cuando se aumenta esta polaridad de la molécula, entonces ahí se va a crear la eliminación del fármaco, que ya cumplió su función y por ende es la correcta eliminación en el organismo de forma total. Y, o puede ser que de pronto se pueda inactivar o que sean menos polares y pueda causar pues de pronto reacciones adversas, que es lo que no queremos. Entonces, luego de esto llegaría pues la fase 2 ya teniendo pues la hidrólisis, que sería la parte última de su oxidación, va a llegar a tener reacciones de conjugación. Entonces, ahí puede ser que la molécula, en vez de aumentarse de tamaño polarmente, la molécula por lo mismo puede generar aumento de tamaño y la eliminación de la misma. O por lo menos, o lo contrario, puede ser pues que se inactive y que este tamaño de gran tamaño quede en menor tamaño y sea inactivo. Y por ende puede reabsorberse o puede quedar a nivel sistémico. Y que allí pues generalmente puede generar sobredosis, reacciones adversas o reacciones fisiológicas o anafilácticas de los medicamentos. Entonces, anteriormente pues les mencionaba mucho del efecto del primer paso. ¿Qué significa esto y por qué es importante? Entonces, acá vuelvo a mencionar todos los factores de la edad, bueno, los factores fisiológicos y patológicos, en conjunto pues con la unión a proteínas plasmáticas o tisulares. Entonces, este medicamento puede llegar a tener dos fases en la parte del metabolismo, como les comentaba, que llega sí, a una reducción total de hidrólisis por aumento de la polaridad de la molécula y pues su correcta eliminación. Pero este puede ser que sea un inhibidor o un inductor. Entonces, cuando sea inhibidor, normalmente la sustancia o el fármaco como tal se reduce a tal punto pues que genera pues metabolismo, pero por esto puede ser aumentada la concentración y puede llegar a ser niveles tóxicos, como les comentaba. Entonces ahí se puede inactivar y queda en sangre o a nivel hematológico que puede llegar a generar este tipo de alteraciones. O inductor, que de pronto la sustancia o el fármaco también aumenta, en vez de reducir, va a aumentar el metabolismo de otros fármacos, y si el metabolismo es inactivo, va a reducir el efecto y por ende pues aumenta la actividad farmacológica. Entonces puede ser que este sea un potencializador para otro fármaco o que por ende la dosis que de pronto, supongamos, le colocamos una dosis, no tuvo efecto, le sumo otra dosis, entonces le estoy colocando el doble de la dosis, entonces se inactiva una, pero por ende ya en el organismo había anteriormente la misma dosis, que no se dejó actuar de forma correcta, entonces también puede generar que haya una toxicidad o un aumento de la actividad farmacológica como tal. Entonces, los medicamentos siempre llegan al efecto del primer paso. Entonces, normalmente, ¿por qué se denomina este nombre? Porque siempre tiene que llegar a la parte o tiene que pasar primeramente por la parte hepática para generar metabolización y por ende, pues la correcta absorción, ya sea luego de esto que incluya el tracto gastrointestinal y por ende, pues también se va muy de la mano a la parte pues de la vena porta
y se va a metabolizar específicamente a nivel sistémico o circulatorio. Y aquí, ya por último, de la evaluación, perdón, que sería absorción, distribución, metabolización, llegamos al último que sería la excreción. Entonces, los fármacos, la mayoría, siempre se excretan por la parte hepática y por la parte del riñón. Entonces, por referente a la parte del riñón, entonces se subdivide en tres fases, que sería la filtración glomerular, secreción tubular y reabsorción tubular. Entonces, en la filtración glomerular, ¿qué hace el fármaco? Entonces, es allí donde se van a excretar específicamente por la orina, los que mayormente pues están disueltos a nivel del plasma, que anteriormente les dije pues que puede generar una oxidación o una hidrólisis y que causa pues eliminación y pasa directamente a través de la orina, pero siempre y cuando pues esto sea de una forma libre y que el peso molecular sea inferior a 70.000. Pero como esto les vuelvo a insistir, la parte patológica y fisiológica va muy de la mano cómo se excreta el medicamento. Por otro lado, tenemos la secreción tubular. Normalmente, pues esta es de forma pasiva, mediante un transporte activo, tanto de fracción libre como unidad de proteína que puede saturarse. Y la última, tenemos una reabsorción tisular. Entonces, esta normalmente pues es ya por difusión en vez de activa, pasiva. Entonces, los fármacos vuelven a circulación sistémica mediante la difusión pasiva y la reabsorción pasiva de sustancias más que todo ácidas y básicas dependiendo del pH del medio en que se encuentra el medicamento, para poder volver a ser reabsorbido y luego volver al principio a la filtración glomerular que se va a excretar directamente pues por la orina. El otro factor que les comentaba, que es el efecto del primer paso, entonces la mayoría de los medicamentos tienen que hacer este efecto de primer paso, que tiene que pasar vía hepática para metabolizarse y de ahí mismo también poder excretarse. Entonces hay unos tres compuestos específicamente del hígado que normalmente pues uno pues por el peso molecular alto siempre van a pasar por la parte del hígado en vez de la parte renal. Es un transporte activo que normalmente pues debe ser pasado en este órgano para poder metabolizar y excretar. O en algunas ocasiones pues se elimina específicamente a través de las vías, perdón, a través de las heces como tal. Hay otros medicamentos pues que no hacen de pronto este paso tan correcto, tanto renal o hepático, sino que se eliminan a través de las vías respiratorias, más que todo pues cuando se hacen de forma inhalatoria, ya sea por nebulizaciones o por anestésicos inhalatorios, que por ende pues este efecto se dirigiría específicamente a la parte pulmonar. Hay otros medicamentos que la mayoría se excretan a través de la lactancia y que son transmitidos pues a los cachorros. Entonces, por eso hay que tener en cuenta que también hay otros métodos de excreción como tal. Entonces, aquí terminaría pues el primer ítem, que sería la farmacodinámica y cinética, que se componen los fármacos específicamente. Entonces, ya una vez explicado un poco cómo se transmite los efectos de cualquier fármaco y su vía de eliminación de forma correcta, ahora vamos a hablar específicamente pues del segundo ítem, que va a ser pues las dosis y administración de efectos secundarios. Entonces, normalmente los medicamentos que nosotros podemos perdón, suministrar como relajantes musculares para caninos, son más que todos los utilizados en la parte pues anestésica, ya sea pues para hacer una correcta premedicación o en caso de urgencia, en el peor de los casos, para pacientes que llegan con convulsiones, que necesitamos pues sí o sí aplicar pues este tipo de medicamentos que se utilizan más que todo pues en urgencias o síndrome vestibular, entre otras sintomatologías. Tenemos en el primer grupo los tranquilizantes mayores o neurolépticos. Entonces, normalmente ellos son los encargados de deprimir el sistema nervioso central. Entonces, van a actuar específicamente como antagonistas que por ende pues van a competir por estos receptores para generar pues este tipo
de relajación muscular que queremos llegar al músculo liso. Entonces tenemos los receptores de dopamina, los alfa, muscarínicos, de histamina, serotonina y 5-TH. Entonces, teniendo estos receptores competitivos bloqueados por los de depresión del sistema nervioso central, entonces las fenotiacinas son los primeros grupos de tranquilizantes mayores. Entonces, normalmente, pues estos medicamentos van a tener lo que queremos, es pues la relajación muscular lisa. Pero por otro lado, podemos tener una acción de émesis, perdón, antiemética, eh, pueden potencializar la acción de algunos analgésicos si se combinan en conjunto. O aparte, pues podemos presentar algún tipo, no de efectos secundarios, sino como, eh, eh, no, sí, efectos secundarios sí, más no efectos adversos. Entonces, efectos secundarios pueden ser que el paciente te ingrese a hipotensión, hipoproteinemia, o de pronto que llegue en un shock hipovolémico también te puede ocasionar. Normalmente, pues la clasificación de estas fenotiacinas se divide en acepromacina, clorpromacina y propiopromacina. Entonces, estos tres medicamentos son los encargados específicamente. El más conocido y utilizado pues en veterinaria de pequeñas especies es la cepromacina. Recuerden pues que este medicamento está contraindicado en pastor alemán, en los fila o en los braquicéfalos que pueden generar pues efectos adversos, que ya más adelante les explico cuáles. Entonces, normalmente pues las dosis que vamos a implementar, tanto en caninos como en felinos, se puede administrar. Entonces, en caninos se puede administrar dosis de 0,02 a 0,2 miligramos por kilo. Estas dosis normalmente o lo recomendable, si de pronto llegan en urgencia o algo así, es lo mejor endovenosa, ¿sí? Para tener pues de pronto una vía lista asequible a urgencia. La clorpromacina en caninos se puede utilizar vía oral o vía intramuscular endovenosa. La vía oral a la dosis 3,3 miligramos por kilo y la intramuscular endovenosa a dosis de 0,2 a 4 miligramos por kilo. Esta propiopromacina, esta por ende no está disponible en Colombia, pero se puede utilizar si de pronto en algunos de los países la pueden de pronto conseguir o suministrar, cumple pues la misma acción que es más que todo pues inhibir el sistema nervioso central y actuar específicamente los receptores que anteriormente les comenté que son competitivos. Entonces, la dosis a implementar es de 1,1 a 4,4 y lo recomendable pues siempre endovenosa. Bueno, otro grupo que podemos generar pues en esta familia son los tranquilizantes. En este caso pues iría la parte de los menores. Entonces, normalmente estos tranquilizantes van a deprimir también el sistema nervioso central y actúan como antagonistas de los receptores de benzodiazepinas y potencializan la acción de los receptores del GABA y permiten expresar la inhibición del sistema nervioso central por su principal neurotransmisor específicamente. Entonces, en este grupo de los tranquilizantes menores hablamos de las benzodiazepinas. Entonces, estas benzodiazepinas, lo general es que tienen una estrecha afinidad para potencializar la relajación muscular y aparte generar pues un efecto tranquilizante del paciente e hipnosedante. Lo ideal, pues como todo lo que les vengo recomendando, pues siempre a nivel endovenoso, es ser certeros de que estemos en vía endovenosa, ya que esto, si de pronto estamos a nivel extravascular, podemos generar pues casi hasta necrosis, inflamación, ardor o efectos secundarios crónicos si de pronto el medicamento no se instaura a nivel endovenosa, si lo querramos pasar por allí. En esta familia de las benzodiazepinas tenemos tres grupos que son el diazepam, el midazolam y el solazepam. Em, Normalmente que más se utilizan clínicas
Pues son las tres, ¿sí? Específicamente son bastante seguras. El diazepam se puede utilizar en dosis de 0,3 a 0,5 miligramos por kilo, preferiblemente siempre pues endovenosa. El midazolam a dosis de 0,1 a 0,025 miligramos por kilo a nivel endovenoso. El soletil normalmente pues es combinado con dos medicamentos que es solazepam y la tiletamina, la cuales pues lo van a acompañar el soletil que cumple la misma función. Entonces, normalmente pues para procesos de pronto crónicos o críticos de convulsiones se puede esto implementar la dosis inductoria, si de pronto lo desean, de 7,5 a 25 miligramos. O llegado el caso de mantenimiento después de cualquier procedimiento que querramos realizar, dosis de 2,5 a, 120 a 12,5 miligramos por kilo. Y lo mismo también se puede utilizar, llegado el caso, pues para felinos si de pronto están en, en apuros. Normalmente, pues el soletín en felinos hay mayor afinidad y mejor efecto, ya que van a potencializar más la reacción del GABA a través del sistema nervioso central y van a producir más relajación muscular si de pronto eso es lo ideal. Bueno, tenemos otro grupo que son también para tranquilizantes, pero son antagonistas de los receptores alfa 2. Entonces, normalmente, pues ellas lo que van a hacer es disminuir la liberación de las catecolaminas e inhiben la conducción motora de las fibras intercalares. Normalmente, pues su efecto principal es la relajación muscular y se puede potencializar con analgesia si se combina con cualquier AINES o cualquier opioide en general. Entonces, aparte, pues va a potencializar pues el efecto y por ende, pues puede causar una depresión del sistema nervioso central. Eh, Normalmente, pues si se administra con un anestésico como la ketamina y el tiopental, puede reaccionar de esta manera. Normalmente los efectos se obtienen a través de la activación de los adrenoreceptores alfa 2 que están a nivel cerebral. Entonces, allí es donde se va a activar, por ende, la parte de la sedación. En cambio, la analgesia se obtiene por la estimulación de la neurona, pero en la parte como tal de la raíz, que va a bloquear específicamente la sustancia P para generar pues la analgesia requerida. En cambio, la sedación se hace a través de los receptores alfa 2. Por eso son tan conocidos, por lo mismo, porque específicamente me va a interactuar con estos eh, grupos de receptores. Eh, por otro lado, pues este puede ocasionar de pronto cialorrea, timpanismo o efecto de émesis en algunas ocasiones. Los más conocidos son la silacina, detomidina, medetomidina y dexmetomidina. Son medicamentos pues muy seguros que me causan pues también me pueden potencializar más que todo la analgesia y la relajación muscular específica. Entonces, la silacina se puede implementar a dosis de 0,2 a 2 miligramos endovenoso. La medetomidina por el momento, pues, no es que no esté disponible en Colombia, sino que pues es bastante difícil de conseguir en algunas ocasiones y es bastante costosa. Llegado el caso, pues si ustedes la tienen en su país, se puede implementar a dosis de 0,005, son dosis bastante bajitas por lo mismo, porque es bastante potencializada, o a dosis de 0,02 miligramos por kilo a nivel endovenoso. La medetomidina también es bastante buena, se puede implementar en dosis de 0,01 a dosis de 0,008 a nivel endovenoso. Em, La dosis de la dexmedetomidina también es muy segura y también pues se puede implementar en dosis de caninos un poco altas de 20 a 40 miligramos por kilo, también endovenosa. Entonces, normalmente estos fármacos que les acabo de mencionar son los más conocidos y los más utilizados referente pues a la parte como tal de relajantes musculares.
que se pueden, llegado el caso, implementar o también para tranquilizar. Pero llegaba el caso, pues que en clínicas veterinarias, pues es muy común llegar que tener pacientes que lleguen con convulsiones de emergencia, que pacientes que han convulsionado más de 8 veces seguidas o que tengan esa rigidez muscular a nivel, bucal, cefalorrea constante y totalmente rígidos e incoordinados. Entonces recuerden que cada convulsión esto pues deterioriza el sistema nervioso central, causándole pues una disminución o un agotamiento como tal sistémico a nivel neurológico. Entonces, en casos de emergencia, los medicamentos que podemos implementar, llegaba al caso, pues los que les comenté anteriormente, según pues la raza y la especie, no les hayan funcionado, entonces nos vamos un poco a la parte como tal, ya a centrarnos a la parte como tal anestésica, ¿sí? Entonces, en dosis inicial, ustedes pueden combinar el propofol a dosis de 2 a 5 miligramos por kilo en conjunto con el grupo de las benzodiazepinas. El más conocido puede ser el diazepam o el midazolam. El diazepam se puede utilizar a dosis de 0,25 miligramos por kilo. Recuerden pues siempre tomar una vía endovenosa. Tenemos las venas, las yugulares, las cefálicas, las afenas o las mediales. Cualquiera pues se puede implementar esta administración de estos medicamentos. Si llegado el caso, pues de pronto vuelve a convulsionar o no hay control efecto específicamente del sistema nervioso central, se puede combinar con un poquito de ketamina. La dosis de ketamina para esto se puede implementar de 3 a 5 miligramos por kilo. Llegado el caso, en el peor de los casos, estos tres fármacos no tengamos efectividad o llegado el caso que no tengan ninguno de estos tres, también se puede implementar con pental. El pental se puede también suministrar esto para dosis como tal de emergencia para convulsión. Aunque pues pues normalmente en algunas veterinarias se puede implementar como eutanasia, para realizar eutanasia. Pero si ustedes manejan bien las dosis, pues pueden llegar a tener efectos de relajación muscular o control del sistema nervioso central. La dosis a implementar es de 2 a 3 miligramos por kilo. Llegado al caso de lo anterior mencionado, ni el propofol, diazepam, la ketamina, hay un efecto correcto en el paciente, sigue convulsionando, entonces la mejor medida pues es realizándole una terapia de sueño. La terapia de sueño se puede hacer con pental. Lo ideal pues que las dosis, lo que le recomiendo, las dosis pues a cargar, lo ideal sean que se suministren con una bomba de infusión, ya que pues esta es más exacta para pasar el tiempo y la hora correcta para que de pronto no tengamos una sobredosis, por ende no cause lo que no queremos, que como les comentaba, pues el pental también sirve en el peor de los casos para eutanasia. Entonces tiene que pasar de una forma controlada y lenta para controlar las convulsiones y hacer una terapia de sueño constante. Entonces, terapia de sueño, ¿qué es? El paciente se relaja a nivel muscular y sistémico del sistema nervioso central simpático y parasimpático, pero el paciente cumple con sus funciones, con sus constantes físicas correctas. El paciente respira, el paciente tiene una cardíaca correcta y una temperatura normal, solo que lo tenemos en un estado de relajación y la terapia de sueño correcta para que por ende busquemos la causa o controlarle la convulsión inicial. Entonces, la dosis para realizar de pronto terapias de sueño, le recomiendo dosis de 20 miligramos por kilo. Entonces, normalmente esto se debe administrar específicamente de la dosis total de 20 miligramos. En esta ocasión vamos a tomar solo 3 miligramos por kilo endovenosa, pero esta se va a administrar pues cada 90 segundos, los 3 ml, los 3 miligramos de la dosis inicial durante por lo menos 8 horas para cumplir una terapia de sueño correcta y no tener un efecto rebote o secundario, como anteriormente lo mencioné, y que por ende le podamos pues causar un efecto adverso. Normalmente, pues, llegado el caso que ustedes no quieran utilizar el pental, también lo pueden realizar con propofol y aparte con diazepam, ¿sí? Se pueden implementar, solamente que pues el propofol en este caso lo vamos a subir
a dosis completa total de 5 miligramos por kilo. Y el diazepam sí sigue permaneciendo esa dosis que es de 0,25 miligramos por kilo. Entonces, para hacer la misma terapia, lo mismo, lo ideal es que sea en una bomba de infusión y por lo menos completar por lo menos de propofol 4 horas con el fin de pues calmar y realizar pues una relajación muscular correcta, que son las dos dosis que les puedo recomendar, los dos fármacos que les puedo recomendar para hacer este tipo de terapias de sueño. Em, Pasamos al tercer módulo, que normalmente pues es para tratamientos de trastornos neuromusculares. Entonces, llegado el caso, el paciente tenga convulsiones muy seguidas, ¿sí? Que como les comentaba, cada convulsión pues deteriora el sistema neurológico, o aparte que el paciente presente una alteración musculoesquelética, más que todo en pacientes geriátricos o en pacientes que de pronto hayan sufrido algún tipo de em, em, traumatismo por vehículo o un traumatismo en general que le haya causado de pronto una caudaquina, fusión vertebral, una alteración a nivel cervical y que por ende esto me conlleve a que tenga una compresión de los nervios y genere pues dolor al caminar, cojeras o que simplemente y sencillamente el paciente ya no tenga reflejos paniculares ni de propriocepción ni al momento de realizar una marcha correcta. Entonces, todo esto pues me va a deteriorar el sistema neuromuscular. Entonces, ¿qué pasa? Si un paciente no utiliza ninguno de sus miembros, pues al momento de su marcha tiene que caminar con sus 4 miembros. Pero si excepto uno, dos o tres miembros están totalmente inmóviles, entonces estos van a perder por ende su masa muscular. Entonces se van a volver casi innecesarios para volver a retomar su conformación muscular completa. Entonces, llegado el caso, pues tengamos este deterioro, puede ser que ya sea de forma casi irreversible, pero lo que queremos nosotros como veterinarios es no generar esto que se siga progresando, sino que al menos en donde se progresó el dolor o el proceso patológico o el trastorno, quede allí y no empeore, ¿sí? Entonces, la idea es ir mejorando poco a poco o quedar en esa posición donde quedó mi paciente. Entonces, para estos tratamientos tengo estos medicamentos. Normalmente, pues la marca que es muy conocida no es que le esté haciendo propaganda, sino que normalmente pues es la única que cumple con la parte de ayudar o de pronto generar alguna estimulación a nivel neuromuscular del sistema nervioso simpático y parasimpático para cuidar y controlar un poco la parte neurológica es el Proplan. Ellos tienen un concentrado que es para cuidado neurológico. Se puede utilizar pues para pacientes senior o adultos, como tal pues para cuidar como tal todo lo que les comento. También se puede implementar vitamina A. Después de cada convulsiones, los pacientes en cierta medida pueden llegar a generar cegueras esporádicas, entonces afectando los nervios oculares. O también el mayor ejemplo es para pacientes que de pronto tengan residuos de moquillo, que causen de pronto alteraciones, que tengan secuelas a nivel neurológico o también a nivel visual. Entonces, para que no haya un deterioro, se puede agregar vitamina A. Normalmente pues yo recomiendo la de uso humano, que también su nombre comercial es Retivlan 50. Esta viene en cápsulas, el Retivlan 50 es una cápsula para 10 kilos, se puede implementar. Tenemos de uso veterinario el Neurovet, que también se conoce pues como el Neurobion. El Neurovet normalmente pues tiene vitamina B12 y tiamina. Este también tiene un poquito de medicamentos un poco naturales que me ayudan como tal a que el paciente se sienta un poco más tranquilo y a proteger su sistema nervioso central y a desinflamar. Ahorita yo también la estoy implementando para pacientes geriátricos que también pues tengan artritis, compresiones medulares, caudas equinas, convulsiones idiopáticas, reservas del moquillo o secuelas, el Cleanbed, que es el cannabis medicinal. Normalmente, pues este me ayuda a una relajación
neuromuscular bastante completa y aparte a proteger y a calmar el dolor y a desinflamar. Entonces, normalmente pues este es el que ahorita pues normalmente pues yo he recomendado y he mandado pues para pacientes con esos problemas y se puede usar pues durante un largo tiempo sin causar de pronto efectos en la parte hepáticas o renales que puedan causar un daño crónico. A menos, de igual manera, hay que proteger estos órganos, sino que se puede administrar por lo menos, si ustedes desean, ya sean pues por un mes, descansan un mes y vuelven a retomar. Casi se puede utilizar pues de por vida y pues la idea, lo bueno pues es que al menos a veces solamente recomiendo pues solo ese medicamento sin necesidad de pues de suministrar aún muchos más. Por otro lado pues también tenemos el neurobión de uso humano, también presenta lo mismo, el Neurovet o el Neurobión, sino que pues este es de uso humano y el otro es de uso veterinario. Este también se utiliza una tableta para 10 kilos. La pregabalina también se utiliza para procesos de dolor crónico. La dosis para caninos es de 1 a 2 miligramos. Em, o de pronto para pacientes que lleguen con síndrome vestibular o vértigo, que de pronto no pueden comer, no pueden manchar de forma correcta, su reflejo panicular está disminuido y su reflejo facial también. Entonces tenemos esta normalmente, pues la que en primera instancia utilizo es la difeidramina, ¿no? Que me ayuda mucho con la parte del vértigo del vértigo y a desinflamar, ¿sí? Pero llegado el caso, ustedes le administran este medicamento y pues no hubo efecto. Hace poco me llegó un paciente que esto tenía un síndrome vestibular grado 10 de 10. El paciente así estuviera durmiendo presentaba nixtagmos y todo el tiempo tenía un vértigo incontrolable y por ende pues no lo dejaba ni tomar, ni comer, ni tomar agua. Se le agregó la difeidramina en primera instancia y no tuvo absolutamente nada de efecto, o sea, el paciente seguía exactamente igual. Entonces, le recomiendo esta flunaricina. Este medicamento pues es de uso humano. Entonces, la dosis a recomendar para caninos es de 20 miligramos por kilo. Es bastante fuerte, o sea, primera instancia, pues administrarle lo más básico a ver si responde el paciente. Llegado el caso que no responda, le recomiendo pues esta floranacina, esto ayuda mucho con el vértigo y aparte pueden complementarla con lo que les digo para proteger la parte del sistema nervioso central. El paciente hizo una respuesta casi un 40%, continuó con vértigo, pero al menos ya podía caminar y podía deglutir. Em, y pues tuvo una correcta mejoría. De igual manera, pues como médicos hay que ver primera instancia el causante principal de por qué se produjo cualquier tipo de patología y llegar a tener un correcto diagnóstico y una correcta evolución. Entonces, para la administración de estos medicamentos, ya sea para terapia de sueño, para relajación muscular por traumatismo o para procedimientos quirúrgicos, es importante la parte del protocolo y la monitorización después de la administración de estos medicamentos. Entonces, en esta ocasión, el protocolo de monitoreo inicial es siempre cuidar los parámetros de salud, pero en las constantes fisiológicas del paciente. Entonces, allí hablamos de la frecuencia respiratoria, cardíaca, el tiempo de llenado capilar, la temperatura corporal y la presión cardiovascular en conjunto con la parte de la glicemia. Entonces, iniciamos con la parte como tal de glicemia. El rango normal de la glicemia en caninos es de 80 a 120 como tal el rango. Es importante siempre evaluar la parte pues de las mucosas. Las mucosas creo que es un indicio en conjunto con el retorno del pliegue capilar, que es como, eh, no un indicio, sino como una guía para saber qué está pasando a nivel sistémico de mi paciente. Si lo que estoy observando y lo que el paciente me está mostrando concuerdan con que el paciente esté estable. Sí, normalmente pues las mucosas están muy congestivas, que ustedes ven que es un rojo demasiado brillante y que no son rosadas como tal, puede ser un indicio de que mi paciente tenga una falla cardíaca. Entonces, las constantes cardíacas, hablamos de la presión arterial, de la sistólica,
Normalmente en caninos va de 100 a 160. La presión arterial media va de 80 a 120 y la presión arterial diastólica va de 60 a 90. Llegado al caso que tenga una presión disminuida, pues, o alterada, puede verse que las mucosas se vean perdón, alterada, puede verse que las mucosas estén totalmente congestivas o muy rosadas o muy rojas. Otra ocasión es cuando los pacientes llegan o presentan esas mucosas que están totalmente pálidas o muy blancas, casi como una pared. Entonces, allí lo que tenemos que tener en cuenta, pues, es esto, la temperatura corporal. Entonces, en este caso, la temperatura corporal en caninos va de adultos 37,5 a 39,2 como máximo. Cuando los pacientes llegan o presentan esta, no que llegan o, sino que después de la administración de estos medicamentos, pueden presentar pues de pronto esta ictericia, que son mucosas totalmente amarillas. Entonces allí se puede ver reflejado alteraciones a nivel como tal hepáticas o reacciones de pronto al medicamento como tal, ¿sí? Y por último, la parte como tal de las mucosas totalmente cianóticas. Entonces, cianóticas quiere decir que son moradas o de pronto muy moradas o casi hasta verdes, ¿sí? Que son de coloración. ¿Por qué? Entonces, ahí hay un fallo a nivel respiratorio, entonces allí debemos tener en cuenta la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Entonces, la respiratoria va de 10 a 30 y la cardíaca de 60 a 180 latidos por minuto. Entonces, no más con un indicio de mucosas, nosotros pues ya nos podemos guiar en conjunto pues con nuestras constantes fisiológicas de forma correcta. De igual manera, también reevaluar el retorno del pliegue cutáneo, que debe ser menor a 2 segundos, lo mismo el retorno del pliegue capilar y la producción de orina. Normalmente, pues al paciente que le estamos agregando líquido, los líquidos o la cantidad total se debe ver reflejada por la producción de orina o la eliminación de los fármacos que le estamos administrando. Y para finalizar, el quinto ítem, que es el manejo de sobredosis o reacciones adversas. Entonces, acá me centré más que todo pues en las que anteriormente les comenté. En primer grupo, que fue las fenotiacinas, como lo son la acepromacina, clorpromacina y la propio, eh, propiopromacina. Ujú. Entonces, los efectos adversos que podemos llegar a presentar es que estos medicamentos pueden llegar a causar hipotensión en pacientes que normalmente han tenido hipovolemias. Entonces, normalmente lo que les comentaba, los boxer, los pitbull, los pastor collie, también los braquicéfalos pueden sufrir un colapso temporal al administrar la dosis total o por ende pues también pueden generar reacciones adversas, ya que en ellos pues no hay el fármaco no atraviesa el efecto del primer paso a nivel hepático, como el pésito como 450 no hay una interacción correcta. Entonces el fármaco puede generar una sobredosis o que se elimine muy lento y que el paciente por ende demore mucho más tiempo en despertar o en volver en sí, ya que este pues es un tranquilizante, pero también me ayuda para la parte muscular. Em, en algunas ocasiones pues puede ocasionar que los pacientes se tornen agresivos en el peor de los casos. Pero más que todo, pues esto estaría contraindicado específicamente pues en estas especies por lo mismo, porque pueden causar efecto rebote o por ende pues intoxicación o por ende que el paciente no tenga una correcta eliminación del medicamento. Hablamos de las benzodiazepinas, también pues como les comentaba, el diazepam, el midazolam y el soletil. Normalmente pues estas benzodiazepinas son pues las más seguras. Lo que debemos nosotros tener cuidado con estas es que se deben siempre diluir por lo menos en 1 o en 2 ml de lactato cloruro del líquido que ustedes vayan a implementar a nivel médico. Y se debe pasar por lo menos en 1 minuto o si pueden en más. Porque si ustedes pasan las benzodiazepinas muy rápido, pueden causar un efecto
como lo dice el inserto. O sea, las benzodiazepinas les causan que el paciente no les convulsione y que cause relajación muscular. Si ustedes pasan muy rápido el medicamento, les pueden generar que el paciente convulsione y tenga rigidez muscular, ¿sí? O sea, lo que queremos se va a convertir en lo que no queremos. Entonces, por eso es importante diluirlo por lo menos estos medicamentos en 12 ml y pasarlo por lo menos en un minuto para tener pues el efecto que queremos y más no tener un efecto adverso o contradictorio o reacciones pues adversas. Por otro lado tenemos los receptores antagonistas, eh, como lo son que anteriormente les mencioné, la parte como tal de la silacina, la ¿qué? Demetomidina, medetomidina y dexmedetomidina, que son el grupo como tal. Normalmente, pues ellos lo que van a causar efectos adversos pueden causar una disminución de la frecuencia cardíaca, por ende también puede causar una hipotensión, que puede ser disminución de la temperatura corporal, también la parte respiratoria, porque hubo una disminución de la frecuencia cardíaca, puede ocasionar de pronto también disminución respiratoria. Eh, en algunas ocasiones la presión arterial se puede ver aumentada y por ende puede de pronto verse normal o puede verse de pronto con algún tipo de vómitos o émesis después de la administración, por lo menos unos 5 a 10 minutos como tal. O en algunos pues puede producir de pronto tremores musculares después de generar pues la relajación muscular. Pero todo esto también depende de la fisiología y patología del paciente que presente en el momento. Y ya muchachos, eso era lo que les quería compartir respecto a la clase. Aquí se repitió la diapositiva. Respecto a la parte de relajación muscular, entonces ahora vamos a pasar a la sesión de dudas o inquietudes. Recuerden pues que ya está el chat activo, por si de pronto tienen alguna pregunta, la pueden escribir o si no, pueden encender sus audios para responder cualquier duda o inquietud. Me comentan por el chat qué pasa si por algún motivo se inyecta una cierta cantidad de agua en un canino, agua estéril o agua de la llave o qué tipo de agua a nivel y por qué vía me dices. Vía endovenosa, subcutánea. Bueno, si te refieres a agua de la llave, ¿sí? O que restituyas un medicamento de pronto con agua de la llave, que a veces esto pues puede ocurrir. Ok, agua de la llave me dices. Entonces, ¿qué pasa? El agua de la llave es un agua que no está estéril, ¿sí? Tiene mucha, gran cantidad de bacterias gram positivas y negativas. Al igual, te pongo un ejemplo, cuando nosotros tomamos agua de la llave, a veces nos puede dar gastroenteritis, por lo mismo, porque hay una cantidad de bacterias que son bastante letales y si de pronto pues no está hervida, pues empeora el cuadro. Entonces, por eso se tiene que reconstituir fármacos con agua previamente estéril para no generar reacciones. Entonces, a nivel endovenosa estás introduciendo bacterias gram positivas y negativas a nivel endovenoso. Entonces, los pacientes pueden llegar a presentar ese tipo de reacciones, que tengan vómitos, diarreas después de la administración de estos fármacos. em, o aparte, esto, presentar de pronto alteraciones sistémicas a futuro, ¿sí? A futuro, a corto plazo, ¿sí? Por lo mismo porque le estás introduciendo bacterias. Entonces, eso puede ocasionar en primera instancia eh, efecto como tal rebote, ¿sí? O en el peor de los casos, el paciente te puede llegar a convulsionar porque estás introduciendo bacterias endovenosamente. Entonces, lo ideal, pues, siempre, pues, es eh, eh, pues hacer un buen lavado, por así decirlo, con lactato o cloruro, ¿sí? Poner el riñón pues a trabajar y aparte poner pues un antihistamínico para no generar de pronto alguna reacción
y un buen antibiótico que te cubra bacterias gram positivas y negativas en el momento. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Vale, muchachos, entonces si no hay más inquietudes, recuerden que el material de estudio se lo suministro con mi asesora. Ella se encargará de suministrárselo a sus correos en conjunto con el material, con los certificados, si ustedes así lo desean. Entonces, espero verlos en otra oportunidad. Que tengan una feliz noche y un saludo desde Colombia.